Hola, yo soy María Paulina Baena y hoy seré su anfitriona en esta segunda pecera que se llama Seguras en la Paz. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Estanque, Pescando Ideas para la Paz, un video podcast de FESCOL y La Paz Querida. Bueno, yo voy a empezar con malas noticias, no en vano soy periodista, y es que el informe de la Comisión de la Verdad, que se publicó recientemente, soltó un dato estremecedor, y es que de los 9 millones de víctimas del conflicto armado, el 48,9% son mujeres. Y de los crímenes de violencia sexual, el 92% fueron cometidos en contra de mujeres y de niñas. Pero yo no me quiero solo detener en este dato, que es horrible, pero que nos abre el lente para ver no solo que las mujeres fuimos víctimas del conflicto armado, sino que nos permite entender que las mujeres también tenemos un rol en la construcción de la paz y en el posconflicto. Y más específicamente, hoy vamos a aterrizar esta conversación a la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que fue promulgada en el año 2000 y que es una medida histórica porque reconoce la participación igualitaria y plena de las mujeres en la toma de decisiones y en la consolidación de la paz. Y además dice que la participación de mujeres plena e igualitaria es fundamental para lograr una paz sostenible y duradera en todo el mundo. Pero entonces desempaquemos un poco esta idea y miremos qué quiere decir en realidad esta resolución. Lo primero es que la resolución amplió el estatus de las mujeres en los contextos de conflicto y estableció una agenda que se llama Mujeres, Paz y Seguridad. Pero esto no solo tiene un rol burocrático, sino que pone en el centro a las mujeres y a las niñas y reconoce su valor en la prevención de la resolución de conflictos y después en la participación de la construcción de paz y del posconflicto. Pero no se detiene ahí tampoco. La resolución 1325 tiene una, visión en las operaciones de paz y tiene una visión también práctica. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Lo primero es que capacita al personal en el respeto de los derechos de las mujeres y en la toma de decisiones en donde estemos las mujeres y en donde estén los conflictos. Lo segundo es que exige proteger a las mujeres en contra de la violencia de género. Lo tercero es que asegura un ambiente sano en los campos de refugiados para las mujeres. Y lo último o cuarto es que busca llevar a los responsables de crímenes contra las mujeres a la justicia. Hoy estamos viviendo un contexto de paz total, en donde el actual gobierno busca desentrañar las causas del conflicto armado interno y propagar una paz en todos los rincones del país, una construcción de paz que sea efectiva. Y a pesar de que vemos que ha habido avances, pues todavía hay unos rezagos y hay unos baches que, pues por eso estamos acá tratando de discutirlos, de conversarlos, de hablarlos, para ver de qué manera puede ser efectiva la participación de las mujeres en toda esta construcción de paz y en este posconflicto que estamos viviendo. Obviamente la paz es un tema de nunca acabar y tendremos muchas visiones encontradas en torno a qué significa convivir en paz y qué significa vivir bien. Entonces, por eso hoy estamos en este estanque en donde tenemos a profesoras, analistas, organizaciones, lideresas, con las que vamos a conversar alrededor de este tema y alrededor de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ver de qué manera hoy en Colombia podemos aterrizar esto y podemos verlo palpable. Entonces, hoy pues tenemos, como les decía, líderes feministas y organizaciones y hemos invitado a dos panelistas que son Beatriz Quintero, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres, y Laura Gil, quien es internacionalista, politóloga, periodista y analista de medios. Ellas dos tendrán 8 minutos para responder a una pregunta que ahorita les voy a formular. Y detrás tenemos a un panel de expertas también que debatirán estas ideas y que pondrán pues a rodar sus palabras y sus ideas y sus opiniones en torno también a lo que ellas digan y en torno a la pregunta que yo les voy a hacer. Ellas tendrán este
micrófono, que es un pescado micrófono, y que nos lo vamos a rotar en el momento en que quieran decir algo, opinar algo o simplemente como debatir una idea. Atrás entonces tenemos a Luisa Salazar Escalante, quien es coordinadora regional del Centro de Género, Justicia y Seguridad, a Luz Piedad Caicedo, de la Alianza 1325, a Diana Gembuel, quien es periodista del Cauca y lideresa, a Marina Gallego, coordinadora nacional Ruta Pacífica de las Mujeres, y a Natalia Chávez, quien es coordinadora del programa Mujeres, Paz y Seguridad de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Entonces, bienvenidas a todas, gracias por estar acá. La pregunta que les tengo entonces es un poco larga, pero yo sé que ustedes me van a ayudar a desenmarañarla. ¿Cuáles son las medidas específicas que el Estado colombiano debe implementar para garantizar la plena y efectiva participación de las mujeres en la toma de decisiones relacionadas con la prevención, gestión y resolución de conflictos, así como en la consolidación de la paz en el marco de la política de paz total de este gobierno? Entonces, adelante, la que quiera empezar con el pescado micrófono. Bueno, aquí está el pescado. Muy buenos días y muchas gracias por este espacio y por esta discusión. Yo, antes de contestar la pregunta, que creo que es muy concreta frente a la política actual de paz total, quiero hacer un poco, no de historia, pero sí explicar un poco más qué quiere decir esa Agenda Mujeres, Paz y Seguridad y esa Resolución 1325, porque yo creo que no es algo que conocemos tanto, y quiero plantear como dos cosas importantes, y es, una, esa Agenda Mujeres, Paz y Seguridad no solamente es para conflictos armados, es también para la construcción de paz en cualquier país, porque partimos de la base de que la paz no está construida en los países, así que a esa resolución tiene compromiso Suecia, Francia, España, que no tienen conflictos armados, tiene que tener unos planes de acción para consolidar esa paz, y está basada en la idea de que esa paz se consolida y se construye siempre y cuando intervengan las mujeres en esa construcción y que las mujeres puedan vivir en esa sociedad libres de violencia y con garantías de sus derechos. Entonces, esto es muy importante tenerlo claro. En Colombia tendríamos una doble obligación. Tenemos conflictos armados, tenemos que solucionar el conflicto armado teniendo en cuenta esta resolución, esta Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, pues también tenemos que construir esa paz comprometida con las mujeres. Entonces es muy importante tener esto claro. En los grupos feministas llevamos trabajando desde hace 22 años que fue definida esta resolución, y realmente desde antes planteando la importancia de que las mujeres construyamos la paz, participamos en esas negociaciones, y por eso casi que desde el año después de la constituyente, uno de las consignas de los grupos feministas era salida negociada al conflicto. Y esto quería decir fundamentalmente que estábamos convencidas de que ninguna muerte valía la pena y que teníamos que negociar el conflicto. Nos ha tomado que la sociedad acepte esta consigna que planteábamos hace más de 20 años, nos ha tomado, y creo que en este momento la sociedad está convencida que ni una muerte más vale la pena. Pero también estábamos trabajando y buscando que Colombia se comprometiera con esa política, con esa Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Creo que, y solo lo logramos, creo yo, tener un compromiso evidente el año pasado, cuando se planteó que Colombia, en el gobierno actual, y lo planteó la viceministra Laura Gil, la importancia del compromiso de Colombia para construir un Plan Nacional de Acción de la 1325. Este Plan Nacional de Acción de la 1325 se convertiría en una política pública o una política estatal en la que planteara cómo iba a ser la construcción de paz en Colombia, y para nosotras como feministas también teníamos como condición que fuera un Plan Nacional de Acción construido colectivamente con las mujeres colombianas y teniendo en cuenta a los territorios. No era un Plan Nacional de Acción construido desde el gobierno y propuesto a la sociedad, sino que era un Plan Nacional de Acción construido colectivamente, y por eso trazamos una hoja de ruta
que ha sido muy importante y que en este momento se está llevando a cabo. Y esa hoja de ruta ha sido tiene un comité de impulso en el que está la cooperación, el gobierno colombiano y los grupos de mujeres, y esa hoja de ruta planteó tener varios foros regionales donde en los territorios se planteara cuáles eran los puntos importantes de esa agenda Mujeres, Paz y Seguridad. En este momento ya se han hecho 4 foros regionales, falta un foro en Villavicencio y falta el foro nacional que valide realmente esas propuestas construidas por las mujeres y la población, mujeres y niñas en toda su diversidad. Eso es muy importante decirlo. Es mujeres y niñas de toda su diversidad, mujeres negras, mujeres afro, mujeres lesbianas, mujeres trans, mujeres viejas, mujeres jóvenes, que están planteando cuáles son sus propuestas para tener esa agenda Mujeres, Paz y Seguridad y ese Plan Nacional de Acción de la Resolución 1325. Y entonces con esta recolección de información se supone que el gobierno va a entregar, esperamos que muy pronto, ojalá sea este año, ese Plan Nacional de Acción que debe ser integrado por la Cancillería frente al Consejo de Seguridad y también y después implementarlo en Colombia. Hay un punto que es muy importante que nos hacen en la pregunta y es ¿qué implica esto en la política de paz total? Yo creo que hay 3 o 4 puntos que son muy importantes para mí y que son fundamentales que hay que cumplir. Uno, el primero, es cumplir las medidas de género del acuerdo de paz. Yo creo que esto es muy importante y es uno de los pilares de la paz total. Si olvidamos el acuerdo de paz pasado, el acuerdo de paz, y pensamos, ya pasó, ya no hay que cumplir, pues estamos, dijéramos, quitándole el vino acá muy importante a esa mesa en el marco de la paz total. Entonces, este punto es fundamental. Y yo y frente a la paz total, yo creo que en todas las conversaciones tiene que estar muy claro que tiene que estar un enfoque de género y un enfoque feminista de lo que quiere decir lo que decía María Paulina en su intervención, que contiene la 1325, es un enfoque que tiene que tener la participación de las mujeres. Tenemos que decidir cómo es esa participación. Hay que construir esa forma de participar y qué quiere decir participar en esas negociaciones, en estas discusiones y en esas mesas de negociación. Segundo, tiene que ser todo lo que se diga en esas reuniones y todo lo que se concerte en esas conversaciones tiene que estar comprometido con eliminar y prevenir la violencia contra las mujeres. Porque también, como se decía, y los datos que decía María Paulina, es evidente que los conflictos armados afectan de manera diferenciada a las mujeres. Por eso es tan importante tener muy claro que las mujeres tienen que estar en esos espacios y que hay que evaluar, tener claro qué le está pasando a las mujeres víctimas, a las mujeres declaradas víctimas, a las no víctimas, a las mujeres que están viviendo en los espacios de conflicto armado en el país. Y el otro punto muy importante es también qué va a pasar con las mujeres que estaban en el conflicto armado y se reincorporan a la sociedad. Entonces también ese documento o ese acuerdo de paz o esa discusión que se hace en esas mesas de negociación tiene que pensar, porque no podemos reincorporar a las mujeres a la sociedad y no pensar que hay que construir con ellas mismas esas ideas de libertad y de igualdad. No es traer a las mujeres a una sociedad desigual, sino que ellas también sean capaces de entender que vienen a una sociedad, como ellas son partícipes de esa sociedad igualitaria. Y yo solamente quiero terminar con un punto que siempre me gusta plantear, y es una sociedad democrática y pacífica solamente es posible si está comprometida con la libertad, la igualdad y la no discriminación. Y esto incluye a las mujeres. Gracias, Beatriz. Bueno, ahora Laura, cuéntanos. Yo voy a contestar la pregunta en dos partes, lo que se puede hacer a través del Plan Nacional de Acción y lo que se debería ir pudiendo hacer mientras se construye el Plan Nacional de Acción. En general, el Plan Nacional de Acción es
una deuda que tiene Colombia con sus mujeres. Esto no quiere decir que la resolución 1325 no se haya aplicado en Colombia. Creo que tenemos pruebas fehacientes, el primer acuerdo de paz en el mundo con enfoque de género que muestra que la 1325 estaba vivida y coleando en Colombia, aún sin plan de acción. Pero el Plan Nacional de Acción es fundamental para que las mujeres puedan exigir en el marco de la Agenda Paz y Seguridad a partir de un documento que creo yo deberíamos llevar a nivel de norma, no solamente de plan, como se ha hecho en muchos otros países. Entonces, para arrancar, debo decir, por poner la resolución 1325 en contexto. Estamos 23 años después de la resolución, ¿ok? Entonces, ¿qué es y qué no es la 1325? La 1325 es la primera resolución, después siguieron muchas más que conforman la Agenda Mujer, Paz y Seguridad. Entonces, cuando uno se va a sentar a hacer un plan nacional de acción a partir de esas resoluciones, tiene que tener varias cosas en cuenta. Primero, el Plan Nacional de Acción para la 1325 no puede ser un plan de desarrollo para las mujeres y no va a solucionar y no debe solucionar cada uno y todos los problemas que enfrentamos las mujeres en Colombia. Y creo que poner limitaciones al alcance de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad es importante para sentarse a discutir en el movimiento de mujeres cómo se avanza con el diseño del Plan Nacional de Acción. 2. Es una agenda mujer, paz y seguridad. Es una agenda de mujeres. El tema género en el Consejo de Seguridad no existe. Nosotros en Colombia, nosotras más bien en Colombia, hemos decidido poner la discusión de la 1325 en el marco de una agenda de género. La agenda de género y la agenda de mujeres a veces confluyen y a veces no. En este caso, confluyen y necesitamos ampliar el alcance. Tercero, el concepto de seguridad de la 1325, las resoluciones siguientes, es un concepto sumamente masculino de seguridad, sumamente masculino. Es la seguridad de los hombres. Es como es la seguridad militarizada. No es el concepto que trabajamos de seguridad desde los movimientos feministas. Y cuarto, esta agenda Mujer, Paz y Seguridad arrancó en el 2000. Nosotros estamos hablando de esto en el 2023. Los problemas que tenemos no están todos contemplados en la 1325. La 1325, por ejemplo, tiene un fuerte énfasis en fuerzas de paz, en la conformación y las políticas aplicables a la fuerza de mantenimiento de paz. Nosotros solo tenemos presencia en el Sinaí, por fuera del sistema onusiano. O sea, hay cosas que no nos aplican a nosotros y cosas de las que no se habla. Por ejemplo, el tema droga y mujer, narcotráfico y mujer. Entonces, a partir de eso, yo les digo que nuestro Plan Nacional de Acción tiene que pasar, primero, por una feminización del concepto de seguridad. Es decir, que las mujeres hagamos una interpretación propia de qué significa seguridad para las mujeres. 2, que aprovechemos la oportunidad de una agenda confinada a las mujeres y la volvamos una agenda mucho más amplia de género. 3, una actualización de los desafíos en materia de seguridad y de resolución de conflictos. Entonces, esos 3 factores obligatoriamente pasan por una actualización, feminización, ampliación, pasan por una colombianización de la agenda internacional de mujer, paz y seguridad. Y ese es el desafío que tienen todas estas mujeres ahora que están discutiendo el Plan Nacional de Acción, que lamentablemente no estoy en condiciones ahora de poder orientar, pero sería lo que yo les diría si estuviera sentada con ustedes en los foros. Esto no pierdan de vista lo que acabo de decir. Ese es el gran desafío que tienen ustedes para hacer del Plan Nacional de Acción un Plan Nacional de Acción ejemplar,
porque hoy día, en 2023, después que hay más de 100 planes hechos en el mundo, algunos países van por el tercero o el cuarto, nosotros no podemos salir o no podemos producir algo video. Tenemos que partir de las lecciones aprendidas. Entonces, ¿qué creo que quiere tener ese plan de acción? Yo creo que el plan de acción tiene que ser lo suficientemente general para que pueda ser territorializado. Y entonces a mí me preocupa muchas de las cosas que estoy viendo en las discusiones, porque no se puede incluir en un plan nacional todo. Hay que ser lo suficientemente claro para que desde los territorios, cada alcalde, cada gobernador pueda coger lo que le interese, lo que se aplica a su territorio y para lo cual tiene presupuesto y poder incluirlo en su plan de gobierno, en los planes departamentales y municipales. Entonces, algo que sea lo suficientemente específico, entre específico y general, que dé elementos a la gente para poder volverlo útil a cada uno de los territorios. Es esencial ser mucho menos ambicioso y lograr que se aplique a tener una letra muerta en el papel. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa plata. De nada nos sirve tener un plan nacional de acción si no tenemos cómo financiarlo y si no hay compromiso de las agencias para financiarlo. Entonces, todas estas mujeres que están aquí están reunidas hablando de los foros, pero si las agencias, las entidades del Estado no están sentados con ellos comprometiéndose a trabajar y a financiar las decisiones y los componentes del plan, el plan se muere apenas se adopta. Finalmente les quiero decir lo que yo creo, los 5 elementos que creo yo que debe tener. Primero, una institucionalización. El tema mujer y seguridad tiene que estar incorporado en las agendas del Estado y ahí en las agendas de las entidades del Estado. Y particularmente, les quiero decir, las mujeres despreciamos el tema defensa y si nosotros no cambiamos la composición de los uniformados, de los cuerpos uniformados, no vamos a tener una agenda mujer, paz y seguridad que nos responda. Eso no significa que tener mujeres solucione los problemas, pero es el primer paso. Necesitamos feminizar los cuerpos uniformados en Colombia. Si no, las decisiones siguen siendo de hombres para hombres. Es institucionalización. Segundo, participación política de las mujeres en resolución de conflictos y en postconflicto. Tercero, prevención del conflicto, en el cual yo estoy convencida que si se desarrollan mecanismos innovadores a nivel territoriales, a nivel locales, a nivel de municipios, las mujeres tenemos un papel fundamental en prevenir conflictos, pequeños conflictos locales que pueden generar y seguir alimentando violencia. Entonces, prevención. Luego, yo creo que sí necesitamos un capítulo sobre violencias contra la mujer. Y quinto, acceso a asistencia humanitaria. Yo creo que si hacemos 5 cosas bastante amplias y damos ahí espacio a que los territorios se apropien del resto, podemos tener un plan de tercera generación que podamos mostrarle al mundo con la cara en alto. Ahora, me queda un minuto, voy a decir lo último. Este plan, la visión era presentarlo en la Asamblea General en septiembre y ese había sido el compromiso con la comunidad internacional. No sé si alcanzaremos, no sé si se podrá, pero lo que sí creo es que la paz total, María Julia, necesita que las mujeres empiecen a hablar desde ya. No podemos hacer varias cosas a la vez. El Plan Nacional de Acción es algo, pero si nosotros, frente a lo que estamos viendo de paz total hoy, no le gritamos la mano y decimos, nosotros queremos que tengan en cuenta estos puntos, creo que pasamos en blanco, por más plan de acción que logremos tener. Yo le propondría al movimiento de mujeres
un pequeño manifiesto como de unas 5, 6, hasta 10 líneas rojas o puntos fundamentales que uno pudiera decir, no me importa qué estén negociando, cuántas mesas tengan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con disidencia, o sea, no me importa, pero esto es lo mínimo que pedimos. Muchas gracias. Gracias, Beatriz y Laura. Bueno, de todo lo que dicen, yo les tengo una pregunta a cada una y es, Beatriz, tú hablas de pues que este plan debe ser construido colectivamente, ¿sí? Cuando uno habla de construir colectivamente, ¿eso qué significa puntualmente, sí? Porque pues estamos hablando de mujeres. Y cómo va también ese plan nacional de acción, es decir, en qué va en este momento. ¿Qué es lo mínimo que tiene que tener cualquier acuerdo de paz, cualquier discusión, cualquier negociación para que esté cumpliendo esa agenda Mujeres, Paz y Seguridad? Pero intentar siempre, cuando digo colectivo, es intentar siempre no hablar desde Bogotá, sino lograr hablar desde los territorios, incluyendo Bogotá. Bogotá es un territorio también, pero incluyéndolo, pero pensar que Colombia es mucho más grande que Bogotá y que las mujeres, dijéramos, las problemas de seguridad que vivimos en Bogotá como mujeres son distintos a los que viven en Silvia, a los que viven en Tiribí, a los que viven en Ituango, en todas las partes de Colombia. Entonces, eso es lo colectivo. La forma de construir colectivamente sería eso. Y Laura, yo creo que tú haces pues como resaltas mucho la palabra feminización del concepto y pues de lo que estamos hablando. Puntualmente, ¿en qué cosas podría verse la feminización? ¿Sí? Tú dices de los cuerpos uniformados, ¿qué otras cosas podría uno pensar? Voy a arrancar poniéndoles un ejemplo que una discusión actual en Sumapaz. En Sumapaz no tuvieron puesto de policía mucho tiempo porque estaba dominado por una fuerza insurgente. Y ahora las mujeres no quieren que entre la policía. Y no quieren que entre la policía porque dicen, queremos la policía alrededor para que no dejen entrar armas, narcotráfico, pero no los queremos adentro porque queremos resolver a través del diálogo los problemas. Puede ser muy idealista, pero creo que ahí está la conversación que hay que tener. ¿Qué es la seguridad para las mujeres? Para estas mujeres la seguridad no es tener el puesto de policía. Entonces, creo que esa conversación es una conversación que hay que tener, que ha tomado muchas formas en Colombia, cuando se habla del policía comunitario, o sea, hemos abarcado muchas formas, pero nunca realmente creo que hemos tenido la conversación de fondo con las mujeres. Y en ese sentido, creo que la territorialización es fundamental, porque quizás para Sumapaz haya una solución que no es la misma para otro pueblo en Cauca, donde las mujeres justamente están pidiendo la presencia de la policía, como me ha tocado verlo en varias zonas. Creo que esa discusión de feminización y territorialización va juntas, porque las mujeres son muy diferentes en sus diversidades y sobre todo frente a las problemáticas geográficas. Yo creo que la agenda Paz y Seguridad, Mujer, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad, hoy en día es un poquito anacrónica. Creo que es una agenda que es el mínimo común denominador que se puede conseguir en un órgano de 15 países, donde hay países tan increíblemente agresivos con los derechos de las mujeres, como pueden ser Rusia y y China, por ejemplo, ¿no? Pero creo que es lo mejor que hay en este momento y nos abre una inmensa oportunidad, porque
nosotros tenemos la oportunidad de colombianizarla para mejorarla, de volverla importante para nosotros. Lo que nos están dando realmente es un bocato di cardenales para poder poner sobre la mesa, lo que las mujeres de Colombia realmente necesitan en materia de seguridad y construcción de paz. Y yo creo que estamos en un escenario en el que nos toca pellizcarnos, porque las conversaciones están avanzando sin agenda de mujeres. Y el problema de la lección aprendida que nosotros tuvimos del acuerdo de paz con las FARC fue que la agenda Mujer, Paz y Seguridad llegó muy tarde. Y eso creo que el mensaje es claro, tiene que llegar desde el principio y no se consigue solamente con la presencia de mujeres en la mesa. Listo, gracias. Ahora no sé si alguna de ustedes quiera tener el pescado parlante. Bueno, me presentaron como parte de la Alianza 1325, somos 14 organizaciones de mujeres que estamos en este empeño de buscar que este gobierno implemente un Plan Nacional de Acción de la Resolución 1325. En particular, yo formo parte de una de esas organizaciones que se llama Humanas. Yo quiero centrar mi intervención en 3 aspectos. Ya algunas cosas las han mencionado. Tengo algunas divergencias y tengo muchas coincidencias. Voy a comenzar con las coincidencias y resaltar entonces cuáles son los ejes de la agenda. Como ya se ha mencionado, la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad comenzó con la Resolución 1325, pero continúa con una serie de resoluciones que hoy suman 10, que se han centrado fundamentalmente en 2 ejes. El reconocimiento de que las mujeres han sido víctimas en los conflictos armados, víctimas de violencia sexual, y que no solamente somos víctimas, sino que también tenemos agencia y que tenemos el derecho de participar en la toma de decisiones sobre todos los asuntos del país. ¿Qué tiene que hacer este gobierno? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Que es parte de la pregunta, es que en el tema de participación dejemos de ser una cuota y que olvidemos que el 30% de las mujeres deben estar en todos los espacios. Las mujeres debemos estar en todos los espacios, no por ser una cuota, sino porque somos ciudadanas y porque tenemos una perspectiva que complementa la perspectiva de los hombres y porque podemos aportar desde esa perspectiva otros elementos que no han sido considerados. Y esa participación no puede ser tardía, ya lo he mencionado, tiene que darse desde el principio. No puede ser que a la mitad o al primer tercio de conversaciones se acuerden de que las mujeres existimos. Y eso requiere una institucionalidad que haya incorporado efectivamente a las mujeres como ciudadanas en plenitud. Voy a tratar de ampliar eso después. El otro aspecto que tiene que ver con el reconocimiento de que las mujeres hemos sido víctimas y víctimas de un delito en particular, que es el de violencia sexual. Que evidentemente en los conflictos armados los hombres también son víctimas, pues la mayoría de los muertos en un conflicto armado son de sexo masculino o son considerados hombres. Las mujeres son menos asesinadas, pero son más violadas. Y la resolución 1325 y posteriores se ha concentrado y ha subrayado ese aspecto. ¿Qué tiene que hacerse entonces en Colombia? Reconocer ese delito. María Paulina comenzó dando las cifras de la cantidad de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en comparación con los hombres, más del 90%. Estamos esperando, por fin parece que se va a lograr la apertura del macrocaso por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es increíble que ese no haya sido el primer macrocaso, ¿no? Debió ser uno de los primeros macrocasos. Y por supuesto requiere un cambio cultural, ¿no? Es decir, las mujeres no podemos ser siendo vistas todavía como un objeto sexual y tiene que modificarse las relaciones desiguales de poder. Paso al otro aspecto que quiero mencionar que tiene que ver con los ámbitos de acción. Hay 2 ámbitos de acción fundamentales. Ya Laura hizo referencia a uno de ellos, que es el internacional. La resolución 1325
pretende que en las misiones de paz haya una perspectiva de género y haya una mayor participación de mujeres. Pero no solamente para Colombia es importante o son importantes esas misiones de paz, hay unos temas internacionales fundamentales. Laura también ya mencionó uno de ellos, la lucha contra las drogas. Si no atendemos esa problemática desde una perspectiva de las mujeres, va a ser imposible que resolvamos uno de los aspectos centrales del conflicto colombiano. Y hay otro muy importante que tiene que ver con la migración. Lo que está ocurriendo en Urabá, la cantidad de migrantes que están intentando saltar hacia otros lugares, la trata de personas que hay alrededor del tema de migración, es un tema fundamental que no se puede abordar solamente desde una perspectiva nacional. Paso rápidamente al ámbito nacional, ¿no?, que es el otro campo de acción de la resolución 1325 y las siguientes. Y por supuesto que eso requiere, ya lo mencionaron, una articulación con toda la institucionalidad, con todos los sectores y con todos los programas. Si la resolución 1325 y su Plan Nacional de Acción no tienen en consideración lo ya acordado en el acuerdo anterior, va a ser imposible o no va a ser fructífero el Plan Nacional de Acción. Requiere que podamos estar sentadas en todas las conversaciones que se originen, y repito lo que ya mencioné con anterioridad, una institucionalidad preparada para que las mujeres no aparezcamos como una cuota, para que no aparezcamos en un momento tardío, sino para que seamos justamente las estructuradoras de esas conversaciones. El último aspecto que quiero mencionar es quién es el foco y cuál es el enfoque, quién es el sujeto de la resolución 1325. Son las mujeres, y las mujeres en todas sus diversidades, mujeres trans, mujeres cis, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, ¿no? Y desde esa perspectiva, yo sí diverjo en que hablemos de una agenda de género, paz y seguridad. Tiene que ser una agenda de mujeres, paz y seguridad, que entendamos que las mujeres que están contenidas en esa agenda son todas las mujeres en todas sus diversidades raciales, étnicas, religiosas, de orientación sexual, de autorreconocimiento. ¿Y cuál es el enfoque de la agenda? Es un enfoque de género. Y no está planteado dentro de la agenda porque la agenda realmente es el fruto del movimiento feminista que le dijo al Consejo de Seguridad que hay unas relaciones desiguales de poder y por lo tanto es fundamental que ustedes expidan una resolución que reconozca esas relaciones desiguales de poder que nos han sustraído de las conversaciones más importantes del mundo, las de la construcción de paz. Dejo ahí, muchísimas gracias. Luz Piedad, te hago una pregunta ahí con lo que dices, y es, ¿tú crees entonces que la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad está añeja y está caduca, o sigue siendo importante, o qué problemas después, 20 años después, pues se quedan por fuera o siguen siendo relevantes para que hablemos? Claro, lo que pasa es que las resoluciones lo que hacen son menciones, pero no nos ofrecen unas rutas específicas. Y la pregunta más bien es, después de 10 resoluciones de Mujeres, Paz y Seguridad, ¿qué hemos logrado en el mundo? La anacronía está un poco en la crisis que está sufriendo el Consejo de Seguridad. Yo creo que es una oportunidad para las mujeres estoy siendo pretenciosa, pero podríamos salir de esa crisis si aplicáramos realmente la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y le diésemos un vuelco a esa concepción de seguridad, ¿no?, en la que sigue naufragando, hoy estamos en un estanque, la que siguen naufragando las naciones, y no ha habido realmente una competencia para tener acciones decisivas en los conflictos que estamos viviendo. El conflicto que se está viviendo en Europa, Rusia y Ucrania, es insólito si lo miramos 50 años después de la promulgación o del nacimiento de Naciones Unidas. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por el espacio. Yo creo que es muy importante tener este tipo de espacios de difusión sobre qué implica el marco internacional de la resolución 1325 y qué implica efectivamente colombianizarlo, como dices tú, Laura. Yo quiero referirme a 5 punticos específicos, haciendo alusión a lo que comentaban Beatriz y Laura también específicamente.
Yo represento aquí a la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que también formamos parte de la Alianza 1325 y mantenemos justamente este tipo de de discusiones y de reflexiones en el marco de ese espacio. Bueno, un poco para contestar la pregunta de María Paulina, lo primero es decir que efectivamente hay que reconocer, digamos, los procesos de participación que hemos venido teniendo las mujeres y las organizaciones de mujeres y feministas en los espacios de negociación. Creo que ser un reconocimiento claro por parte del gobierno de esa participación que hubo en el marco del acuerdo de paz específicamente con las FARC y que llegó tarde, que además es un referente internacional en términos de la participación de la subcomisión que hubo, pero también de las medidas de género que allí se establecieron, que no debería perderse en estos nuevos procesos que se están desarrollando en el marco de paz total, en estos nuevos procesos de negociación y en estos nuevos procesos de acercamiento con otros actores armados o las estructuras armadas de alto impacto, como se denomina o como se está denominando ese concepto en el marco de la paz total. Eso es lo primero. Además, digamos, no lo hemos venido diciendo solo nosotras como movimiento feminista, lo acaba de decir también el jefe de la misión en un evento en México sobre mujeres, paz y seguridad, donde la participación de las mujeres en los procesos de negociación lo que hacen es dotar de sostenibilidad a esos acuerdos de paz. Entonces es importante también como tener eso en referencia. Lo otro es efectivamente, aparte de tener en cuenta la implementación y un plan de aceleración de esas medidas de género como parte efectivamente de ese proceso de la paz total, hacer alusión también específica a esas acciones de género en términos de reincorporación. Como bien decía Beatriz, ¿qué vamos a hacer nosotras las mujeres en esos procesos nuevos de reincorporación, de reintegración de las otras, en el marco de las negociaciones y de los acercamientos que hay con otros actores armados? Eso también tiene un impacto en los territorios y eso también tiene un impacto en las experiencias de vida de las mujeres. Y por lo tanto sí es importante tener en cuenta cómo ha ido este proceso también de reincorporación socioeconómica para las mujeres, no solo para las mujeres firmantes de paz, sino también para las mujeres en las comunidades que están recibiendo y que están desarrollando y reconstruyendo este tejido social. Por supuesto, saludamos el proceso del Plan Nacional de la formulación del Plan Nacional de Acción que estamos acompañando. Reiteramos que este Plan Nacional de Acción, como una de sus aspectos innovadores, es efectivamente la territorialidad, pero también la interseccionalidad, y estamos en esos debates de cómo efectivamente todos estos foros macrorregionales y el foro nacional puede dar cuenta de esa participación y esa representación de las diferentes experiencias de las mujeres en sus diversidades. Y finalmente quería hacer alusión un poco también a temas de pedagogías. No podemos hacer propuestas, digamos, que sean cualitativas, que sean eventualmente efectivas por parte de las mujeres si no conocemos exactamente de qué se tratan estos mecanismos que, por ejemplo, la paz total nos está mostrando, ¿no? Un poco qué es esto de la ley de sujeción, qué implica todo este principio de oportunidad, qué implica para nosotras también de esas, la reflexión también sobre esas nuevas conflictividades, no solo en el marco del conflicto y de la sostenibilidad de la paz, sino un poco como lo mencionaba también Luz Piedad, de los conceptos de las situaciones de migración, de los fenómenos de migración, pero también del impacto del cambio climático. Cuando hablamos de eso, también estamos hablando de modelos de desarrollo, también estamos hablando de un concepto de seguridad humana feminista e interseccional que implica ampliar ese análisis y esa reflexión de la seguridad para las mujeres, de una seguridad que tiene como paradigma, por ejemplo, el cuidado de la tierra y del territorio, y eso que implica también para las mujeres en ese proceso de preguntarse sobre la reforma, sobre la seguridad. Y voy también a este proceso de reforma que también forma parte de un poco de la voluntad del gobierno de la reforma del sector de la seguridad y defensa, y hago alusión un poco a lo que comentaba Laura, efectivamente, cuál es el papel de la fuerza pública en el territorio, cuál es el papel de la fuerza pública que estamos construyendo desde el movimiento de mujeres y cómo debería efectivamente, más que feminizarse el concepto, que yo creo que esto es un espacio también para debatirlo, es cómo despatriarcalizar estos fenómenos y estas situaciones. Pues muchas gracias. Antes de que te vayas, Natalia, yo te quiero preguntar, tú en tu intervención dices algo que es
dotar de sostenibilidad los acuerdos de paz, o sea, que las mujeres y la inclusión efectiva de las mujeres en un posconflicto, pues dota de sostenibilidad los acuerdos. Desempaquemos un poco eso. ¿Qué quiere decir dotar de sostenibilidad y cómo eso se ve en el largo plazo? Sí, pues bueno, digamos que un poco haciendo comparativas a nivel internacional sobre los acuerdos de paz en el mundo, sí se ha comprobado que la participación de las mujeres efectiva, activa y cualitativa en el marco de las negociaciones y en el marco de la implementación de esos acuerdos en los territorios, en los países, pues dota de sostenibilidad a las mujeres. Sentimos el acuerdo de paz como un bien público que hay que proteger y que es una apuesta transformadora también de la vida y las experiencias de las mujeres. Por lo tanto, lo cuidamos, lo reivindicamos y lo exigimos en términos de su implementación. Y lo tenemos en cuenta también para subsiguientes procesos con otros actores, ¿no? Entonces, creo que es importante tener eso como referencia y de eso se trata justamente la sostenibilidad de la paz. Bueno, reciban un saludo cultural y de armonía desde mi pueblo Misac, que está ubicado en el suroccidente del departamento del Cauca. Para mí ha sido pues un orgullo que me hayan invitado para este espacio y más para repensar y pensar en el tema, yo creo que no solo del decreto, sino el papel de la mujer, ¿no? ¿Cuál es realmente esa funcionalidad que tiene la mujer en los diferentes escenarios y procesos? Pues yo escuchando a las panelistas y las compañeras pues que estamos atrás, a nivel técnico o académico siento que han avanzado muchísimo, ¿sí? Desde los contextos de ciudad y a nivel internacional, pero yo creo que en los territorios no ha llegado al 100% el decreto, ¿sí? Y además no se ha debatido realmente cuál es esa función desde las diferentes cosmovisiones que tenemos los pueblos indígenas. En Colombia somos más de 115 pueblos indígenas, cada uno con su cosmovisión, cada uno con su dinámica, así como pues en Bogotá sentimos que es un mundo diverso, sí, cada uno también con sus fines, pero entonces, ¿cómo realmente, escuchando anteriormente, desde la pedagogía comunitaria, con un lenguaje sencillo, se incorpora este decreto de las mujeres, ¿sí? En cuanto a la participación, en cuanto a la seguridad, en cuanto a esas funciones técnicas, pues teóricas, porque yo, pues como líder puedo entender el lenguaje, pero si tú vas a la Amazonía colombiana, o si tú vas al Alto Bajo Putumayo, o si vas a mi territorio adentro, pues obviamente no lo van a entender, ¿sí? Ya tiene una dinámica más amplia, pues para pensar. Y yo respeto mucho el tema, pues, de que la mujer tiene que liberarse, tiene que salir, y en cambio para los pueblos indígenas ha sido muy complejo salir de ese pensamiento patriarcal y machista, ¿sí? Hasta ahora, por lo menos desde el estereotipo, desde el lenguaje, a pesar de que uno esté saliendo a la academia, esté saliendo a otros escenarios, el machismo es muy complejo en el territorio, ¿sí? Es muy complejo desde el lenguaje. Los mismos hombres discriminan a la mujer y desde el liderazgo, como decía alguien, sentimos que es una cuota donde la mujer tiene que estar en ese escenario y en este nuevo siglo. Pero entonces, ¿cómo realmente la mujer joven, la mujer mayora, la mujer, acá utilizan el término transexual, el término LGTBIQ+, nosotros decimos la mujer desde las nuevas identidades realmente aporta no solo a este decreto o al servicio comunitario o a la participación, sino como la mujer, a pesar de haber sido discriminada, a pesar de haber sido atropellada física, psicológica, espiritual, cultural, territorialmente, vuelva a fortalecer estos escenarios, ¿sí? Entonces, cómo las mujeres desde esos escenarios aportan desde un complemento de ciudad a territorio y de territorio a ciudad, y cómo ese lenguaje realmente inserta a otras mujeres, que esa formación no llegue a una líder o a una organización, sino que realmente llegue a las bases, a los territorios indígenas.
Eso sería como la anotación, recogiendo, y también ese respeto en lenguas nativas, cómo tratar de interpretar y traducir el decreto hacia las lenguas nativas. Gracias. Gracias, Diana. Yo te quiero preguntar, o sea, tú dices que para los pueblos indígenas ha sido muy difícil salir de esas dinámicas machistas. ¿Tú qué crees, qué estrategias, qué pedagogías, qué conversaciones crees que se deban dar en los territorios para romper con eso? Bueno, frente a eso, yo creo que la única herramienta que nosotros vemos es a través de la comunicación, ¿sí? A través de mingas de pensamiento, ¿sí? O sea, eventos que realmente aporten a esa realidad donde la mujer se sienta libre en expresar, ya sea en su idioma o ya sea en español, pero con un lenguaje muy sencillo. Realmente, por lo menos, nosotros analizamos qué es la paz realmente, no solo desde los medios, no solo desde un documento, sino la paz desde su trabajo, desde la oralidad, ¿sí? Entonces, yo creo que el tema de comunicación es muy clave, y más las emisoras comunitarias, y también ese trabajo de formar primero a las lideresas y que las lideresas formen a las nuevas generaciones que están en los territorios, obviamente con un lenguaje que realmente le llegue a ellos y que ellas sigan sembrando esa realidad en el que hay que lograr esos cambios. Bueno, pues creo que mi lugar en este panel es desde la Universidad de los Andes. Nosotros somos un centro que viene estudiando hace 4 años estas agendas de género, justicia y seguridad en diversos países en conflicto, y pues de manera particular en Colombia. Y quisiera hacer referencia como a 2 hallazgos claves que hemos hecho con investigadoras también de la universidad y la profesora Angélica Redberg, para entender un poco cuál ha sido el lugar de estas agendas que se intersectan los temas de género, de los feminismos y conflicto, construcción de paz y seguridad, ¿cierto? Entonces, un primer hallazgo que nosotras siempre encontramos es que en Colombia de manera muy particular hay una agenda muy, muy, muy cercana y como incluso interdependiente entre las mujeres impulsando las agendas de paz, pero también la agenda de paz impulsando las agendas de las mujeres. Entonces yo creo que Beatriz fue muy clave para explicar la historia hacia atrás y cómo, digamos, esto no es solamente de la resolución del 2000, y nosotros tenemos hallazgos de que incluso desde 1957 hay iniciativas de paz y género en el país, en los territorios. Y yo creo que eso es clave para entender que la conversación siempre tiene que arrancar desde ahí, desde lo nacional hacia arriba, y creo que Laura ha sido muy enfática también en decir en la tremenda oportunidad que tenemos de colombianizar y territorializar esta agenda en el país, y eso permite incluso ampliarla. Entonces, yo creo que siempre recalcar eso, el trabajo impresionante que las mujeres han hecho, y eso es muy paradójico cuando estamos frente a una agenda que es tremendamente masculina, una razón por la que no hay, digamos, en este momento un papel preponderante de mujeres en las agendas de paz total, es porque sigue siendo muy masculina la idea de seguridad, la discusión sobre quién es el ministro de Defensa, quiénes son las personas que están, digamos, como a cargo de impulsar estas agendas, pues usualmente son hombres, pero aún así seguimos pensando que estos temas de resolución de un conflicto armado, de negociación, pues es de mujeres. Tan es así que aún la discusión sigue siendo, bueno, necesitamos mujeres en las mesas de negociación. Y a veces es difícil para las organizaciones de mujeres sentir que tienen que volver a hablar de la cuota y decir es que es insuficiente, pero aún así tenemos que volver a decir necesitamos una cuota o necesitamos una medida de paridad. Un poco lo que hizo el gobierno recientemente con la mesa del ELN, donde permite, digamos, ver muchísimas más mujeres en la mesa, pues se siente como un avance. Y yo creo que también hay que pensar en que todo el trabajo que vienen haciendo las organizaciones, el movimiento de mujeres, las académicas, las activistas, también ha tenido, digamos, frutos. Y yo creo que tampoco me gustaría irme con la sensación de que eso no es así, porque lo hemos visto, digamos, desde el centro. Pero yo creo que un reto es entonces poder realmente transversalizar el enfoque de género, y eso permite entender que no hay temas típicamente femeninos en las agendas de negociación, porque otra vez, cuando involucran a las mujeres se piensa que las mujeres van a hablar de los niños, de la educación o solo las violencias sexuales, cuando las mujeres podrían activamente realmente estar cambiando el concepto de seguridad como Laura lo sugirió.
y hablando en lo que pueden considerarse esas agendas más masculinas o duras, y ahí hay todavía un potencial muy enorme por dejar de pensar que hay temas típicamente de mujeres en los conflictos o en la construcción de paz. Y adicionalmente yo quisiera, digamos, como esa invitación de la transversalización y retomar un punto que tocaba Beatriz, y es la implementación del acuerdo de paz. Es el acuerdo de paz, nuevamente, un modelo para el mundo. Todo el mundo quiere estudiar Colombia después del acuerdo de paz, y aún así el gran reto es, primero, si se ha venido implementando, tan solo, digamos, el instituto creo reporta un 12% de acciones completadas, y la gran pregunta por la transversalización pues está sobre la mesa, y yo creo que va a pasar por eso, por poder entender que el papel de las mujeres no es solamente en temas feminizados. Y quisiera de pronto dejar una pregunta para Laura, y es el cambio en el concepto de seguridad. Yo creo que complejamente sí nos lleva a otras agendas. Por ejemplo, para las mujeres la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales hace parte de la idea de seguridad humana, y no solamente una presencia estatal militar, sino también a través de servicios y digamos esas cosas que realmente permitan, por ejemplo, el reclutamiento de menores o de jóvenes en los territorios. Entonces yo creo que tú introduces como es importante acotar la agenda, pero cuando nos vamos a ir realmente a las preguntas a las organizaciones y a las mujeres en los territorios, nos vamos a dar cuenta que la agenda se abre, y quisiera un poco de pronto como discutir más sobre qué estrategias o cómo decimos cuál es el límite. Y yo creo que ahí todavía hay preguntas. No sé, Laura, si quieres responder de una vez esa pregunta. Yo creo que cuando hablan de cambiar el concepto, hablamos de modificar el concepto de seguridad que nos entrega el Consejo de Seguridad, porque creo que eso es el desafío, despatriarcalizar, me gusta más despatriarcalizar el concepto. Sí, creo que tienes razón que se amplía. El tema es cuánto lo dejas ampliar, porque si lo dejas ampliar con enfoque de derechos, es una cosa. Si lo convertimos, como está empezando a suceder en Colombia, una cuestión de subsidios, que es la conversación se nos está volviendo, y aquí Beatriz levanta los ojos, pues una cuestión de quién tiene acceso a subsidio, quién no tiene acceso. Creo que se nos desnaturaliza la agenda. Entonces, cuando yo hablo de acotar aparte, es verdad que creo que hay que acotar para que nos mantengamos en el tema de paz y seguridad. Seguridad con los conceptos, con estos conceptos más amplios que las mujeres podemos traer a la mesa. Pero sobre todo hablo de que no podemos poner un listado de acciones. O sea, el plan de acción no puede tener cada una de las actividades que cada uno debe hacer, porque no queremos escribir un libro. Queremos escribir una guía para que quienes nos gobiernan puedan llamarnos, trabajar con nosotras y volverlo realidad ajustado a cada realidad local. Pero creo que, digamos que tienes toda la razón. Creo que ese es el secreto de gobernar, saber hasta dónde se puede llegar sin sacrificar tanto. Creo que pues se ha hablado bastante de el impulso que se le daba a la 1325 y que nació pues en el marco de un conflicto ya acá en Colombia, pues no es un conflicto nuevo, sino que en el 2000 ya tenía como 40 años el conflicto armado, pues más o menos, o 35. Va pasando el tiempo, yo cuando ya miro lo que decía hace 5 años, hace 7 años, cuando se firmó el acuerdo de paz, hablábamos de 50 años y hoy estamos hablando casi de 60 años de conflicto armado. Es muy grave. Yo digo, pero ¿esto cuándo vamos a dejar de relatar años y años hablando de que no hay factores de persistencia del conflicto armado y se mantiene? En ese sentido, yo pues diría que la Ruta Pacífica ha trabajado pues desde que nació en torno a la salida negociada y siempre planteamos, como dice Laura, que
lo de la 1325 se ha trabajado por parte del movimiento de mujeres, el movimiento de Mujeres por la Paz, en torno a las cosas que hemos logrado. Por ejemplo, la negociación, esto pues no fue que llegamos porque se le ocurrió a alguien que las mujeres debían estar. Tuvimos que ahí sí navegar no en el estanque, sino en el mar, remar y remar para poder llegar a que reconocieran que era necesario involucrar la agenda de las mujeres. La agenda no estaba y los 3 primeros puntos no tenían absolutamente nada de mujeres. Fue cuando nosotros interpelamos la agenda que se logró que se incorporara ya en general para lo que terminó. Entonces, una 1325 no funciona sine qua non, sin la condición de que el acuerdo de paz se implemente, ¿sí? Y el acuerdo de paz se implemente con las medidas de derechos de las mujeres y género, como lo hemos planteado. Pero tampoco el acuerdo de paz, tampoco la 1325 funciona si no tocamos lo que el gobierno estaba tratando de hacer, que es lograr una paz total, desactivar los actores armados, que no solamente es el ELN, digamos que tiene una agenda política y una agenda pues donde ellos plantean que necesitan reformar asuntos bastante estructurales para alcanzarlos, para poder negociar, sino la agenda de todos los grupos armados que están en los territorios y que tienen azotadas los territorios. O sea, realmente las mujeres en los territorios están sufriendo consecuencias del conflicto armado en términos de estos grupos que son del narcotráfico. Si no se toca la agenda del narcotráfico, y eso está aquí, pero también está en México y está en muchos países, que lo que está sucediendo con las mujeres, con los y las desaparecidas, todas esas consecuencias que el narcotráfico deja y que acá lo tenemos si no tocamos el tema del narcotráfico, el modelo económico respecto a la minería y el modelo económico respecto a la deforestación, al cuidado del medio ambiente, es complejo que logremos esa paz total que pretende el actual gobierno. Nosotras hemos planteado al alto comisionado unas líneas rojas que no las ha tomado en cuenta. Le hemos dicho no reclutamiento, porque son jóvenes, hombres y mujeres, ¿sí? Y no violencia sexual ni control de las mujeres, ¿cierto? Control territorial de las mujeres, donde hay ambientes militarizados, las primeras que controlan los actores armados son las mujeres. Controlan a través de los códigos de convivencia, de las prohibiciones, de todo lo que enmarca la convivencia que ellos plantean, las formas de convivencia que ellos plantean, están fundamentalmente dirigidas a las mujeres. Entonces, esto creo que tenemos que mirarlo. El gobierno no ha tomado esto en cuenta, cuáles son unas líneas rojas para comenzar a hablar con los actores armados pues, de alta criminalidad. La alta criminalidad nos trae unos desafíos también en cuanto a la seguridad en Colombia, ¿cierto? Tenemos problemas muy graves de estos territorios que están copados por esta alta criminalidad ligada al narcotráfico y ligada a la minería ilegal, ¿cierto? Y a una falta de respuestas por parte del gobierno en seguridad y una falta de transición del gobierno, de los gobiernos que han pasado respecto a la dejada de las armas de las FARC en ese momento. Entonces, en este sentido, pues los desafíos se han vuelto complejos. Las mujeres plantean ya no que están las FARC o incluso ni las disidencias las miran, más bien como grupos de alta impacto criminal, digámoslo así. Ya no hay esa mirada de las mujeres de que son las FARC, en el caso de ese copamiento que había hace 8 años, sino que tiene que ver básicamente con una situación nueva que también hay que volverla a releer. Si no releemos esas nuevas situaciones y cómo están impactando los territorios, es muy difícil que realmente la paz total combine. Y la 1325 no es una agenda para todo, como bien lo hemos dicho en este panel, sino que es una agenda que contribuye a ello.
se necesita desarrollo, se necesita aplicar el acuerdo de paz y la violencia contra las mujeres comprometerse a fondo. Dejo ahí. Marina, tú dices que no les están poniendo cuidado a ustedes con dos temas, que es el no reclutamiento y no violencia sexual. ¿Qué pasa ahí? Pues creo que falta una mayor visión de consulta a las mujeres que hemos trabajado durante décadas, porque no somos recientes, todo este movimiento de mujeres que hemos trabajado la 1325 y las mismas organizaciones territoriales. Si consultan a las mujeres para decirles cuáles son los dos problemas centrales que tenemos con los actores armados, y hablemos de la macrocriminalidad, no estamos hablando del ELN, sino toda la macrocriminalidad que es la que está dominando, incluyendo las disidencias, pues las mujeres van a decir, necesitamos esto. Y normalmente es el no reclutamiento, el no control, el no confinamiento y la violencia sexual. Esos 4 puntos te salen inmediatamente. Son una pregunta dirigida, no a toda la agenda de las mujeres, sino dirigida a qué. Si usted va a priorizar, ¿cuáles son los 3 aspectos que debemos tratar de primero con estas, para sentarnos con las disidencias, para sentarnos con el ELN y para sentarnos con los grupos de alta criminalidad? Clan del Golfo, que se comporta como un grupo armado con control territorial, efectivamente lo tienen. Cuando quieren cierran los municipios, cierran carreteras, controlan, y las mujeres llevan la peor parte de esto en el sentido del control y de los códigos de conducta. Son las mujeres las que le dicen a los hijos: no salgan a la calle, usted no salga con esa falda, usted no salga con el top. De esa manera se exponen, tienen que cuidar las chicas y las niñas, porque pues los varones armados normalmente se enamoran de las chicas muy jóvenes, niñas y adolescentes y jóvenes, ¿sí? Entonces es ahí donde tenemos un centro del problema, que si se consulta a las mujeres lo van a sacar muy sencillamente. Dice la compañera que lo sacan porque eso es lo que están viviendo cotidianamente. Gracias. Bueno, no sé si después de escuchar a todas estas mujeres, Beatriz y Laura, tengan como unas palabras finales para como agrupar todas estas ideas y darles un orden, o quizás preguntarnos más cosas después de lo que surgió acá. María Paulina, yo quisiera primero agregar algo, la verdad. Bueno, en primer lugar, agradecer a todas las organizaciones que estas mujeres representan, porque cuando desde el Viceministerio de Asuntos Multilaterales hicimos el llamado al lanzamiento del proceso de Plan de Acción de la 1325, todo el mundo llegó a trabajar, a remangarse y a ponerse a trabajar. Y creo que el trabajo sigue y está rindiendo frutos. Les quería contar algo más. Yo creo que las cifras que tú has citado, María Paulina, son unas cifras aterradoras, y creo que violencia sexual tiene que tener un capítulo especial en temas tanto en prevención como en lucha contra la impunidad en esos 5 acápites que yo propuse para el Plan Nacional de Acción. Ayer salió el decreto, un decreto que me nombra embajadora en Viena, pero hay otro decreto sobre la mesa de presidencia en este momento para crear la figura del enviado especial, la enviada especial de Colombia para la prevención de la violencia sexual, y voy a estar ocupando ese puesto desde Viena. Y desde Viena lo que quiero decirles es que voy a estar trabajando con Pramila Pratín para poder incorporar el tema de la violencia sexual como un punto fundamental, Marina, de tus líneas rojas con el alto comisionado de paz. Hay 2 puntos ahí de violencia sexual que creo que se pueden trabajar muy bien desde Viena, aunque hay solo 3 enviados especiales para esto, y parte de lo que quiere el Reino Unido es que ojalá haya muchos más enviados gubernamentales. Reino Unido, que es a nivel de un ministro,
la República Democrática del Congo y creo que muy prontamente Colombia. Pero creo que son dos temas fundamentales que se pueden trabajar de la mano de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen. Uno es violencia sexual, y el otro es migración. Por la doble y triple victimización que están sufriendo las migrantes hoy en día es un fenómeno invisibilizado y creo que se puede hacer mucho trabajo desde ahí. Gracias. Beatriz. No, yo simplemente como mensaje final y recogiendo todo lo que mis colegas plantearon, donde yo veo la gran riqueza de todo lo que las feministas hemos avanzado en Colombia, no en estos 23 años, sino en estos 50, 60 años de trabajo de las feministas por la negociación por la salida negociada a un conflicto. Yo sí creo que la agenda mujer, paz y seguridad, tenemos que seguir buscando que sea una norma, como dice Laura, en Colombia, y que sea una norma que nos ayude a avanzar, y nosotras como estamos aportando no solamente la postura un poquito conservadora del Consejo de Seguridad como tradicional, sino que también estamos hablando de temas muy emergentes, como es drogas, como es migrantes, como es lo que pasó en la pandemia y puede pasar en ese tipo de situaciones con las mujeres para esa construcción de paz. Entonces yo creo que esto es muy importante y creo que quiero volver a plantear el compromiso que tenemos las feministas y las mujeres colombianas con esa agenda mujeres, paz y seguridad para construir esa paz comprometida con la libertad y con la igualdad. Y frente al punto de la paz total, yo creo que es muy importante plantear dos cosas. Uno es, vuelvo e insisto, en que es necesario que el acuerdo de paz firmado con las FARC tenga un compromiso real y no ese 12% que hasta ahora se está cumpliendo. Tenemos que buscar que se cumpla, porque eso es importante para esa paz total. Y segundo, creo que resumo lo que dijo Laura, Marina, creo que todas, necesitamos dos cosas para esa paz total, de verdad se comprometa con la agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Y es, primero, que para sentarse a negociar haya unas líneas rojas y haya unos puntos claves para sentarse a negociar. No podemos sentarnos a negociar si no se habla de violencia sexual, si se habla de confinamiento, si no se habla de reclutamiento forzado. O sea, si no hay unos compromisos mínimos iniciales. Y segundo, es muy importante que la presencia en número y contenido, no es solamente que haya 50% de mujeres en la mesa de negociación, sino que en número y contenido, o sea, las propuestas de las mujeres estén incluidas en esa agenda de negociación y que el contenido del acuerdo que tenga de verdad desde el inicio el compromiso de un enfoque de género y que piense en las mujeres. Esa sería como la necesidad. Y creo que yo le tomo la palabra a Laura y creo que nosotros tenemos que hacer ese manifiesto muy pronto para entregarle al país, pero no es un manifiesto para entregarle a la mesa de negociación o a las mesas, es al país, que Colombia se entere de que es necesario unos puntos mínimos para esa negociación. Gracias, Beatriz. Bueno, y hasta aquí nuestra pecera, nuestra conversación. Les quiero agradecer a todas, de verdad, por sus opiniones, por sus posturas, por sus ideas. Creo que fue súper útil para que no nos quedemos acá, sino que de acá salgan más preguntas, para que salgan más conversaciones, para que salgan más discusiones y justamente estas ideas sigan fluyendo y no se estanquen como venimos insistiendo en esta metodología. Recuerden que esto fue Sin Estanque, un video podcast de Pescol y La Paz Querida, que busca pescar ideas para la paz. Entonces, gracias y hasta la próxima.